Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. La canción se llama One Day More, aunque en este caso bien podría ser One Month More. Y en eso estamos, un mes más. Y aplaudimos desde la miseria como Víctor Hugo y los personajes. Ya saben que ahora hay Jean Valjean modernos, por supuesto, y para no ir un poco más allá. Funciona leer la literatura universal, funciona para saber efectivamente quiénes son los verdaderos miserables. Bienvenidos a Real, mi nombre es Gonzalo Oliveros. Un gusto estar con ustedes aquí a través de este programa de radio, a través de radio-real.com. En esta mañana, como todas las mañanas, me da mucho gusto el poder estar con ustedes. Y la gente que nos está sintonizando en Washington, en Guadalajara, en Morelia, en Nueva en Zapopan, en Querétaro, en Torreón, en la alcaldía de Cuauhtémoc, en Celaya, etcétera, etcétera, etcétera. Como lo hacemos cada mañana, ya saben para qué hago toda la lista, si ustedes ya la conocen, y creo que además no les quiero quitar mucho tiempo, porque la verdad es que pues, tendríamos que empezar, como ya lo hicimos hace un momento, pues con eso, con la manera en la cual estamos un mes más. Así, tal cual. Excelente viernes a todos ustedes. Que tengan un gran viernes, en serio. Que tengan un gran viernes todos, absolutamente todos ustedes. Me dará un gran gusto el poder compartir con ustedes durante los próximos minutos este programa. Buenos días a todos. Si alguien quiere entrar y saludar, pues se les agradecerá que lo hagan. De eso se trata, que estén con nosotros, ya sea que lo hagan a través de Radio Garden, de Claro Música, de radio-real.com. Si quieren mandar mensajes como lo hicieron ayer y lo agradecí enormemente a través de radio-real.com en el chat, lo aprecio, en serio lo aprecio, y que me pongan de dónde están escuchando. Eso siempre se agradece. Y si lo hacen a través de Facebook y de Instagram también, muchas gracias, que estén con nosotros en un día como hoy. En serio, muchas gracias. Siempre da un gran gusto, ¿no? Gran gusto. Bueno, como nos quedamos el día de ayer, pues efectivamente les dieron un cachito más. Un cachit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 o más. Para que no se asusten, para que estén muy contentos, para que haya pues, estabilidad en su vida, pero sobre todo, para que sientan que falta, pues, todavía tienen un poco de vida para lo que viene. Un poquito de vida, un mes más. Yo le presenté los resultados que hemos tenido en este mes. Resultados con relación particularmente a la disminución del cruce de fentanilo de México hacia los Estados Unidos. Les voy a mostrar una gráfica que elaboramos el día de ayer con datos de la Agencia de Aduanas de Estados Unidos, del CBP, que se llama en inglés. Estos son las incautaciones que hace Estados Unidos de fentanilo de su lado de la frontera. Pues ellos revisan de su lado de la frontera y incautan fentanilo. ¿Qué sucede? Si nosotros estamos incautando más fentanilo en México, pues va a pasar menos fentanilo a los Estados Unidos. Cosa que hemos estado informando cada 15 días. Entonces, fíjense nada más. De enero a febrero, a ver, présenmela. Esta es la reducción. Seizures en inglés quiere decir incautaciones. Entonces, esta es una información de ellos, de su agencia de aduanas y fronteras, o frontera. Entonces, en octubre pasaban 899 kilogramos, o pasaron 899 kilogramos. Después hubo una reducción. De aquí a aquí la reducción es más o menos del 50%, pero estamos hablando de 1, 2, 3, 4 meses. La reducción de enero a febrero, recuerden que nosotros hablamos el 3 de febrero, él entra al gobierno el 20 de enero,
Nosotros hablamos el 3 de febrero, si mal no me equivoco. Ahí fue que decidimos enviar los 10,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera, que entre otras cosas pues están revisando vehículos para ver si tienen armas, drogas, etc. Entonces, solamente en febrero, la reducción de las incautaciones de fentanilo del lado de Estados Unidos en la frontera con México se redujeron en 41.5%. Esta gráfica no la conocía él hasta que se la enviamos. Miren ustedes, ahora resulta que nos dieron un mes más Donald Trump porque fuimos muy eficientes en la manera en la cual decomisamos fentanilo, ese que no se produce, ese que no entra en México y ese que bajamos en 50% en 4 meses, lo que no se hizo en 6 años. Por eso le habló tan bien y tan bonito Donald Trump el día de ayer sobre Sheinbaum. To the president of Mexico, wonderful woman today, and we helped them out with the problem they were having to do with the tariffs, short-term tariffs, and we had a very good conversation. Also, we discussed drugs, and they've been working much harder lately. Do you notice that on people coming in and drugs? And we've made tremendous progress on both. Fíjense ustedes, dice, ¿se dieron cuenta? Dice Trump, que ahora están trabajando más que antes. Ese es uno de los puntos. Ahora resulta que efectivamente sí le están dando a lo que antes no le daban. El combate al tráfico y a la producción de fentanilo. Hace apenas 4 meses eso no existía. Se comieron viva a la reportera del New York Times. ¿Se acuerdan ustedes? Ahí todavía López Obrador en el poder se comió viva a la reportera del New York Times en donde decían que no había nada, no había forma en que encontrara un laboratorio, un narcolaboratorio de fentanilo. Porque no existían. Era mentira absolutamente todo. Bueno, ahora resulta que sí existen. Que sí hay laboratorios, pero no solo eso, ya los encontraron y ya los desaparecieron. Eso es lo que alegan, tanto así que pues está efectivamente en el The Daily, este famosísimo podcast que produce el New York Times. La reportera que hizo la investigación dice lo siguiente. Por favor, desde el inicio. So, Natalie, when you went back to Sinaloa to try to assess whether anything had changed post Trump's inauguration, what did you find? It was really remarkable. The dynamics, it seemed, had completely changed from the last time we were there. I mean, this was still a very dangerous place. There was a lot of violence. But when we started talking to our cartel contacts, they told us there was basically no production of fentanyl happening in the city. It had totally plummeted. Wow. Fallen off a cliff. I mean, they acknowledged the production was happening elsewhere in the country. It's not like fentanyl stopped being made in Mexico writ large, but here things had slowed to a near halt. We met the 2 cooks who had invited us into their labs. They said, no, we shut everything down. There is such an intense crackdown by the government right now, and we're under so much scrutiny and pressure that we're not cooking anything. We didn't meet them inside a lab. They met us at our hotel room, and they said, we're not doing anything right now. We're actually firing employees. We're saving money. We're trying to sell our cars and other property to try to make up for lost income because nothing is going on here. There is no lab for you to visit this time around. Entonces, lo que está diciendo la reportera del New York Times, de la misma que había encontrado o se supone que había encontrado este narcolaboratorio del cual se burlaron brutalmente Natalie Kritev. Bueno, pues ahora resulta que Natalie Kritev, la misma que Andrés Manuel López Obrador le sacó su número telefónico para que todo el mundo le hablara tras de que ella le pidió información o una opinión sobre las versiones del FBI y de la CIA de que existían videos de uno de sus hijos pidiendo dinero al narcotráfico. Pues Natalie Kritev dice,
en Culiacán ya no se está produciendo fentanilo. Está siendo tan fuerte lo que está haciendo el gobierno de México en contra de la producción de fentanilo que ya no se produce. No quiere decir eso que no se haga en otras partes del país, pero por lo menos allá en Culiacán, Sinaloa, cerraron absolutamente todo. ¿Qué diferencia a lo que sucedía en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador de los abrazos no balazos, en donde no existía la producción, no existía el tráfico y por ende todos estos decomisos que ahora son sorprendentes tienen que ver con el crecimiento que existía en los 6 años en donde hubo una omisión, una operación mediocre, una complicidad con el narcotráfico. El problema de esto es que se dejó crecer al crimen organizado de tal forma que las muertes crecieron. Los números, por lo menos de esta semana, sí estuvieron solo un poco más bajos del martes al jueves o del viernes, si lo quieren ver así, porque el fin de semana fue cruento. Ayer hubo 57 muertos, 15 en Guanajuato, que está descontrolado, 7 en Veracruz, saludos a Rocío Nale, 5 en Sinaloa. Pero regresamos. Antes de ir a la fiesta, tendríamos que estar entendiendo lo que está sucediendo con el fentanilo y con el tráfico en México. Pareciera que el gobierno de los Estados Unidos sí pidió varias cosas en la llamada que tuvo el día de ayer con Claudia Sheinbaum y el canciller Juan Ramón de la Fuente, y tienen que ver específicamente con no solo un mayor control en la migración, que por supuesto se lo dieron, sino también una severidad exhausta hacia el tráfico de fentanilo y hacia quienes lo han habilitado. Y reitero esto, hacia quienes lo han habilitado. Eso no le cae muy bien a algunos de nuestros políticos. Pregúntenle si no a Ricardo Monreal. Maxi, en efecto, ayer me preguntaron eso y respondí con fuerza diciendo que rechazábamos esas calificaciones y también dije que presentara pruebas de sus dichos que me parecían muy endebles y me parecían perversos y que no aceptaba yo el calificativo al gobierno. La única prueba que tenemos de gobiernos confabulados con el narcotráfico es la detención de García Luna y la condena del mismo en aquel país. No tengo otras pruebas. Cuando surjan, las valoraremos y las autoridades serán quienes delinden responsabilidades. Eso es lo que tenemos. Precisamente por eso, o sea, ¿no les inquieta que hable de manera general? Y, por ejemplo, no debiera haber un pronunciamiento. Sé que la presidenta Sheinbaum ya ha dicho que está en contra y rechaza esas acusaciones, pero ¿no sería conveniente ir un poco más allá y decirle si hay pruebas contra este gobierno en específico que las presenta? Seguramente la presidenta habló de eso, pero mire, he leído mucho al señor Trump, he leído sus libros, he leído su posición política e ideológica y es su estilo, es un estilo propio que yo digo he rechazado y que obviamente si hemos demandado la presentación de pruebas y el deslinde de responsabilidades. No lo podemos admitir, no lo podemos aceptar. Ningún mote, ningún insulto, ninguna calumnia en contra del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, simplemente eso, es su estilo y allá él. Nosotros, tras la difamación, el rechazo de la calumnia como arma política siempre será nuestra arma frente a ese país que preside él y que tiene poderes extraordinarios. Gracias. Gracias, señor, pero ¿será realmente calumnia? A ver, se los pregunto a ustedes y vamos a hacer un ejercicio similar al que hicimos el día de ayer. Ya, si ya empezamos, pues será un buen momento. No lo voy a hacer en Instagram porque los de Facebook se quejan, o lo podemos hacer y lo repito, si quieren mandar una solicitud y entrar y responder esta pregunta. Y si no, háganlo en radio-real.com también. Radio-real.com, respóndanme esta pregunta a quien me está escuchando en este momento. En México, ¿hay políticos ligados al narco hoy? En México, ¿hay políticos ligados al narco hoy? ¿Sí o no? Así, nada más me tienen que responder eso. En México,
¿hay políticos ligados al narco hoy? Alguien dice, inútiles sus revisiones en garitas, solo estorban, cruzo todos los días a San Isidro, saludos desde San Diego, bueno, pues saludos hasta Querétaro también, saludos a San Miguel de Allende, Guanajuato, saludos a Guadalajara, a Gómez Palacio, a Northville, entre otros. Entonces, si quieren entrar y si quieren pedirlo y de hacerlo de viva voz, sí los hay, sí hay políticos que están ligados al narco, sí, definitivamente. Lo pueden hacer en cualquier plataforma, también en Facebook, si lo quieren hacer. Para empezar, varios. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Dicen aquí, sí, el 95% están ligados. Nada más son ustedes los que lo están diciendo, para que quede. Ahí está Rocha. Bueno, pues Rocha Moya, por supuesto que apoyó lo que terminó sucediendo el día de ayer. Respaldamos su liderazgo. Aquí sí podríamos utilizar para él. Respaldamos su liderazgo, presidenta Claudia Sheinbaum. Con firmeza y diálogo se construyen las grandes naciones basadas en el respeto y la soberanía. En México tenemos mucha presidenta y claro que ya todo el mundo está echando las campanas al vuelo de que es la mujer más poderosa del mundo. Eso entraremos ahorita. Dice Socorro que sí, Chente sí, sí, Rocha, Bartlett, Obrador, Monreal, el secretario de la CEBE de Tamaulipas. Ramiro dice sí, la familia Monreal. Saber dice sí, que no se hagan, se hacen su dinero y sus bienes del narco. Tal cual. Entonces aquí, de los que llegan a través de Radio Real, para que entendamos, ¿qué me dicen aquí? Claro que sí, definitivamente se los hay voluntario o involuntariamente, seguramente varios de Morena, Guerrero, Morelos, Colima, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Chiapas, por supuesto que los hay. No de hoy, históricamente y actualmente los que están en el poder, es decir, los guindas, sí, claro que los hay, siempre los ha habido desde Bacalao, definitivamente sí. Dicen algunos, sí hay, son algunos de los que dicen ustedes. Y esa es la discusión. Si no hay complicidad, hay mediocridad y omisión. Y la hubo durante todo el periodo anterior. Y por eso estamos donde estamos. Antes de hablar de la presidenta más poderosa del mundo, es una presidenta que tiene mucho poder, pero no puede controlar su Congreso. Es una presidenta que tiene mucho poder, pero que no puede sugerir cuáles pueden ser los perfiles idóneos para lugares como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es una presidenta que tiene mucho poder, pero que en los Estados Unidos terminan por decir que este aplazamiento por un mes, como los miserables, de los aranceles, tiene que ver con, entre otras cosas, las presiones de los grandes capitales. Presiones de los grandes capitales, no el poderío de Claudia Sheinbaum. Yo creo que es una combinación de todo. Es una combinación inclusive de la manera en la cual Joseph Trudeau no ha podido negociar con Trump. I've made sure that every single day in this office, I put Canadians first, that I have people's backs. And that's why I'm here to tell you all that we got you. Even in the very last days of this government, we will not let Canadians down today and long into the future. Because in the past few weeks, we've been working with our provincial and territorial partners to make sure that families can rely on this system, not just for years to come, but will allow this system to lock in, to become something that no government, a year from now, 5 years from now, 20 years from now, could ever go back on. Si uno escucha a Trudeau, se escucha derrotado, no se escucha muy poderoso. Pero el político más derrotado de Canadá consiguió exactamente lo mismo que la política más poderosa del mundo. Curioso, ¿no? America first happens best when Canadians and Mexicans are prospering as well. That a win-lose between us would actually be worse for them than a win-win. That's true in international trade, in relations between nation states. It perhaps is not true in real estate deals. That a win-lose is probably better for someone who is experienced in business deals than a win-win. But when it comes to countries, win-wins are actually the best outcomes. And that is an argument that we've continued to make many times and that I've personally made many times with the president. And there is no better example of that than the extraordinary success we have created, Canadians and Americans together, in the most successful economic partnership in the history of the world.
Ahí escúchenlo. Derrotado porque sabe que esto le va a afectar a su partido electoralmente. En eso tiene un absoluto acierto Donald Trump. ¿Pero por qué? Al derrotado y a la más poderosa les da exactamente lo mismo. Tal vez porque no les está dando exactamente lo mismo. Fíjense bien, el acuerdo dice que lo que no se va a poner arancel es a todo aquello que esté dentro del tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá. Estamos hablando que hay el 66%, 66, 63% de los artículos que Canadá importa a los Estados Unidos que no están en el tratado. Y en el caso mexicano, dice el gobierno norteamericano que es más o menos el 50%. 50 sí está en el tratado y 50 no. El problema es que más o menos nadie sabe qué y cuándo y cómo y por qué. Hoy en la mañana se llevaron un buen rato explicando eso. Sea un poco el Tratado de Libre Comercio de los 3 países. Entonces, ¿México va con Canadá? El acuerdo fue para los 3 países, ¿no? Sí. O sea, el acuerdo que tuvimos lo amplió él a Canadá. O sea, se mantiene el TEMEC. Se mantiene. Sí. ¿A partir del 2 de abril también? Sí. A ver, es importante esta fecha del 2 de abril. El presidente Trump ha estado anunciando que el 2 de abril va a ser un anuncio para todos los países del mundo respecto a lo que Estados Unidos importa. Si un país importa productos a Estados Unidos, estoy diciendo lo que él dijo, no son mis palabras, sino estoy traduciendo al español lo que él ha estado diciendo. O sea, lo que ha dicho es que si un país, Estados Unidos, no le pone impuestos por la llegada de los productos, si Estados Unidos no pone impuestos o no tiene impuestos en este momento de productos que se importan de cualquier país, pero ese país sí tiene impuestos a lo que exporta a Estados Unidos, ¿sí se entiende esto? Entonces Estados Unidos le va a poner el mismo nivel de impuestos de lo que el otro país le pone. Por eso le llama reciprocidad. Si hay un país en Europa que le pone impuestos a lo que Estados Unidos le exporta, pues entonces Estados Unidos le va a poner el mismo impuesto a lo que importa. Eso es lo que ha dicho. ¿Qué pasa con México? Y yo lo enmarco. ¿Y por qué es importante la fecha del 2 de abril? Pues nosotros no tenemos impuestos a los productos que llegan de Estados Unidos porque tenemos un tratado comercial. Entonces, si nosotros no le ponemos impuestos a lo que llega de Estados Unidos, pues Estados Unidos tampoco le pondrá impuestos a lo que llega de México, porque es la reciprocidad. Entonces, por eso es tan importante que se haya aplazado hasta el 2 de abril, porque ya no solo es México, Canadá y China, que fue el anuncio que hizo hace unos días o que ya veníamos desde el 2 de febrero, sino nos pone, digamos, a México, a Canadá, en el mismo marco que el resto del mundo. Porque él había dicho, bueno, por el tema del fentanilo y otros temas, a México lo vamos a sancionar. Entonces ayer dice, bueno, no, se levanta todo lo que esté dentro del tratado comercial y pasa todo al 2 de abril, en donde pues pasamos a ser evaluados como el resto del mundo. Obviamente hay que esperar, porque también conocemos que a veces se dice otra cosa, pero en principio pues ya no va a haber estos aranceles porque hay un asunto de reciprocidad. Es cierto lo que dice el secretario de Economía, viene el tema del acero y el aluminio, que se trató también de manera distinta. Pero el 2 de abril no es como la vez pasada que nos pasó a un mes cualquiera, o que acordamos un mes cualquiera, sino el 2 de abril pues ya es un asunto en donde México está en el marco internacional, no hay un asunto especial con México. Entonces, por eso es importante que se haya pasado al 2 de abril.
Ese es el marco, digamos, en el que la reunión de ayer, la plática de ayer, se habló de eso. Se dijo, bueno, se pasa a México en el tema de la reciprocidad. Y, como bien dice también el secretario de Economía, el acuerdo es, pues, para la mayor parte, casi el 90%, ¿no? Más o menos, de todos los productos que se exportan por parte de México a los Estados Unidos. Hay un porcentaje que esas empresas decidieron que no iban a exportar a Estados Unidos a través del tratado, sino que iban a exportar a través de otra regla. Entonces, estas son las empresas que quedan, que van a seguir pagando aranceles. Ok, muchas gracias. Tengo otras preguntas. A ver, voy a pararle un momento. La clave sería saber cuáles son las empresas que van a pagar ese 25% de arancel extra, porque son efectivamente en ese lugar en donde vamos a encontrar los problemas para un sector de la industria mexicana. Dice Marcelo Ebrard que solo es un 10% porque el otro 90% estaría amparado por el TEMEC. Pero el gobierno de Estados Unidos dice que es 1 de cada 2, el 50%. Entonces tendríamos que ver quién está mintiendo o quién, para ser muy elegantes, no tiene la información correcta. Aquí el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Bueno, mira, es que no es por producto. Okay. Cómo funciona. Cómo funciona es, tú tienes una serie de reglas en el tratado, especialmente reglas de origen. Quiere decir, voy a poner el caso de los automóviles porque es el más claro, el más específico. El tratado tiene una serie de normas de qué porcentaje tienes que tener que se haya producido en Norteamérica. Y viene un desglose, porque una cosa es el chasis, otra cosa es el convertidor catalítico y así sucesivamente. Hay 3 categorías. En resumen, tienes que cubrir 65 hasta 75% fabricado en Norteamérica. Si tú fabricas un automóvil que no cumple esa regla porque produces o importas de otros países, digamos de Europa, por ejemplo, y por lo tanto no puedes tener el 75%, entonces, ¿cuál era tu opción? Pues tomar otro camino que se llama la cláusula de nación más favorecida. Porque me sale más caro cambiar mis procesos y producir para cumplir las reglas de origen, me sale más caro que el impuesto, tarifa, arancel de la cláusula de la nación más favorecida. Bueno, con esta disposición que se tomó el día de ayer, pues entonces todas las empresas que estaban por nación más favorecida dirán, mejor me voy por cumplir las normas del tratado, que es muy sencillo, es una manifestación que haces el mismo día. No creas que es un proceso tan complejo. Entonces estimamos que alrededor de 10-12%, cuando mucho, son los que pueden tener dificultades de cumplir las normas que el tratado tiene estas próximas 3 semanas. Entonces vamos a trabajar, o sea, no es para siempre, son esas 3. Vamos a trabajar con esas empresas. Nos tienen que decir también las empresas, porque es muy complejo. Son millones de operaciones al día. Entonces, ya tenemos noticias de algunas, sobre todo industria automotriz. Es donde yo pienso que habrá la mayor prevalencia de ese 10-12%. Entonces, vamos a trabajar con esas empresas. Miren ustedes, entonces, el 90% dice Ebrard que está dentro del TEMEC, pero que le digan las empresas, porque ellos no tienen un censo, porque ellos no tienen un registro, porque ellos no pueden hacer su chamba de una forma expedita para ver cómo pueden proteger a ese 10%, dice él, 50%, dice el gobierno de Estados Unidos, que no está dentro del tratado comercial. Probablemente porque ese 50% también no exporte o tenga otro tipo de características. Se las compramos. Pero la realidad de esto es que seguimos con los dedos en la puerta. Y eso es lo que tendríamos que entender. Seguimos un mes más, solo un mes más, para ver si de esa manera logramos detener. Ya, exactamente. Si vamos con eso a detener
a los narcopolíticos. Un mes más para ver si de esa manera también vamos a lograr como ciudadanos detener la migración, no solo de los desesperados que huyen de gobiernos como el nicaragüense o el venezolano, sino también de aquellos que no quiere el gobierno de Estados Unidos porque pueden ser gente que lo que busca es tratar de trastornar su vida cotidiana a partir de su ideología. Tenemos un mes más para encontrar las pruebas de esos que ahora, dice Monreal, que no existen, que son los políticos coludidos con el narco, pero que cuando el gobierno de Estados Unidos los señala y son de oposición, sí, todo el peso no solo de la ley, sino de la propaganda. Pero cuando son amigos o parte de la estructura de gobierno actual, se les defiende con todo. Un mes más. A ver dónde llegamos en un mes más. Ah, bueno, no es un mes más, porque ya saben ustedes que apenas en una semana vienen los aranceles al acero y al aluminio. Acero y aluminio, ahí en síntesis diría yo, México importa más que lo que importa Estados Unidos de México. Entonces estamos en esa discusión porque no se justifica que haya una tarifa sobre aluminio y acero. Eso está previsto para el día 12, quiero decir la semana que entra, 12 de marzo. Entonces, concluyo. La mayor parte del comercio de México con Estados Unidos. Bueno, pues el 12 de marzo será eso, ¿verdad? ¿Cómo poder estabilizar esto? Pues se necesita inversión. Lo platicamos el día de ayer. Muy difícil tener inversión cuando no hay certidumbre. Sí, hoy anunciaron una inversión millonaria, multimillonaria de Mercado Libre. ¿Por qué? Porque es una empresa que necesita de América Latina y él está apostando a algo que creo que tiene razón. Amazon no va a crecer en México. Y no va a crecer en México porque no quiere, bajo las condiciones que se están dibujando, que pueden cambiar mañana a partir no solo de los ímpetus de Trump, sino también de cómo reacciona los grandes capitales en los Estados Unidos y por supuesto que es lo más importante para los republicanos, los distintos distritos electorales que ya se están moviendo para la elección del próximo año, sí, allá también viven en eso. A partir de eso, Amazon decidirá si sí o no. Ya saben que anunció y lo dijeron con bombo y platillo esta central, pues, en pocas palabras, es una central no de chips, sino pues una nube más que se va a tener en México, pero los centros de distribución y otro tipo de cosas que va a hacer Mercado Libre y Mercado Pago en el país, no lo va a desarrollar Amazon por un buen rato. Pero otras empresas que vengan de los Estados Unidos, ¿ustedes creen en realidad que van a meter dinero fresco? No. Por eso es tan necesario saber cuál es el plan A, el plan B, el plan C. Dice la presidenta Sheinbaum que tenían todo para decir cuáles eran estos planes y todo fallaba. Una reunión que habíamos planteado, nos preparamos, digamos, por si no salía bien la llamada, porque nosotros ya teníamos lo que íbamos a presentar el domingo en el Zócalo, que eran una serie de acciones fuertes, importantes. Y queríamos, pues, una parte informarles a ellos para que, pues, también tomaran sus decisiones, ¿no? Había mucho acuerdo, incluso si se ponían aranceles por parte de México, pero era importante, pues, platicar con ellos. Entonces, pues, ayer en realidad, pues, nada más fue informar de la llamada y ya. Y de todas maneras, el secretario de Economía, pues, sigue trabajando con ellos. Igual el comité que tenemos que coordina la empresaria Altagracia Gómez, igual pues el trabajo que se hace permanentemente para promover el Plan México. Gracias. Pues sí, iban a decirles lo malo, lo malo, lo malo. Pero ahora quieren decir lo bueno, lo bueno, lo bueno. Entonces, realmente, por eso la publicación dice gracias al presidente Trump, porque México fue tratado con mucho respeto. Y pues llegamos a este acuerdo que realmente beneficia a ambas naciones. Seguir colaborando, cooperando en distintos temas y al mismo tiempo, en el marco del respeto entre nosotros, mantener esta cooperación. Creo que
pensando mucho en la llamada. Siempre es importante tener respeto cuando uno habla. Mantener el respeto. La dignidad y el respeto. Y esa ha sido la característica de las 4 llamadas que hemos tenido. Esto ayuda a México. Y no va a ser pues la última llamada, ¿no? Hay muchos temas que tenemos que seguir platicando, entre ellos, pues evidentemente el respeto a los mexicanos que viven del otro lado de la frontera. Pero por lo pronto, pues creo que es algo, logramos, porque logramos todos. No lo logró la presidenta, logramos todos los mexicanos y mexicanas este respeto a nuestro país, yo lo diría de esta manera, y pues vamos a seguir trabajando juntos. Y el domingo pues vamos a hacer un festival. Voy a explicar lo que estamos haciendo. De paso voy a hablar de la reforma al Poder Judicial, ¿no? Pero voy a explicar el logro que significa este acuerdo entre los presidentes y entre nuestros pueblos, y pues vamos a invitar ahí a grupos musicales para festejar con el pueblo de México. ¿Ustedes creen en realidad que van a salir gratis esos grupos musicales y todo el meeting del próximo domingo? ¿Que no va a salir un peso? Solo les quiero decir algo. Estamos en una crisis económica. Parece que no se entiende. Parece que estamos efectivamente en jauja, cuando no es así. Volvieron a salir los datos de la inflación. Volvió a subir. Volvió a subir 3.77% anual, que parece poco, pero es un montón para alguien que vive bajo condiciones de emergencia como lo es el país. ¿En serio tenemos que gastarnos el dinero para presentar un festival y hacer el acarreo de miles de personas hacia el Zócalo capitalino? ¿Esa es la manera correcta de ver a la gente de frente y decir, estoy cuidando la economía de todos? ¿Es en serio? ¿Es necesario? Y dice, siempre hay que buscar el respeto. No, mentir no es tener respeto. No, hacer las mañaneras y que pregunten los mismos paleros no es tener respeto. Así, no es tener respeto hacer un meeting el 9 de marzo cuando el 8 está todo envallado con vallas anticiclónicas pintadas de morado. Eso no es tener respeto por las mujeres. Hablando de mujeres, pues es como en Culiacán. Ahí tienen a las mujeres policías haciendo protestas en favor de una de sus compañeras. Vean ustedes nomás. La gente en la desesperación. Y yo entiendo que se quiera alimentar el nacionalismo y el espíritu patriotero, porque no solo lo está haciendo México o lo intenta hacer el gobierno de México, también lo intenta hacer el gobierno canadiense. Hey, I know it's in our nature to cut a guy some slack, give him the benefit of the doubt, like maybe he was confused or just joking or just maybe really needed a double-double. But this isn't that guy. These aren't those people, and those are not the Rockies. They make a lot of mistakes. They mistake our modesty for meekness, our kindness for consent, our nation for another star on their flag, and our love of a hot, cheesy poutine with their love of a hot, cheesy Putin. They think they can bully us, threaten us, and push us around. But they do not know us. That artificially drawn line they keep talking about, not artificial, and it's not on a map. It's right here. This is the land that Terry ran, the land that Lord sang about. This is the birthplace of peanut butter and ketchup chips and yoga pants. It is the land of universal health care and the bench clearing for all, of innovation and optimism, and get her done. This is the land of the peacekeeper and the Shawinigan handshake. Are we perfect? No, but we are not the 51st anything. We are the first to unite in a crisis, the first to build bridges, not walls, and the first to stand on guard for thee.
Vean ustedes cómo, por supuesto que ellos también intentan exacerbar el espíritu canadiense hasta donde se pueda y como se pueda. Y se tiene que hacer ante los ataques de un xenófobo y de un gobernante tan desquiciado como lo es Trump, se puede entender. Pero al mismo tiempo se tienen que tomar medidas claras, muy consistentes, de cómo poder defender la economía. Y eso es lo que nos está faltando. Volvió a salir datos del sector automotriz, la exportación de vehículos ligeros, todos para abajo. Bueno, Audi no, pero porque es muy poquito, pero los demás, bueno. El porcentaje, la variación entre enero y febrero es del 11.36% para abajo. ¿Lo vamos comprendiendo o no lo vamos entendiendo? Sí, está esta idea del Plan México que se agradece que la estén desarrollando. Sí, o sea, el acuerdo que tuvimos lo amplió él a Canadá. O sea, se mantiene el TEMEC. Se mantiene. Sí. ¿A partir del 2 de abril también? Sí. A ver, es importante esta fecha del 2 de abril. El presidente Trump ha estado anunciando que el 2 de abril va a ser un anuncio para todos los países del mundo respecto a lo que Estados Unidos importa. Si un país importa productos a Estados Unidos, estoy diciendo lo que él dijo, no son mis palabras, sino estoy traduciendo al español lo que él ha estado diciendo. O sea, lo que ha dicho es que si un país, Estados Unidos, no le pone impuestos por la llegada de los productos, si Estados Unidos no pone impuestos o no tiene impuestos en este momento de productos que se importan de cualquier país, pero ese país sí tiene impuestos a lo que exporta a Estados Unidos, ¿sí se entiende esto? Entonces Estados Unidos le va a poner el mismo nivel de impuestos de lo que el otro país le pone. Por eso le llama reciprocidad. Si hay un país en Europa que le pone impuestos a lo que Estados Unidos le exporta, pues entonces Estados Unidos le va a poner el mismo impuesto a lo que importa. Eso es lo que ha dicho. ¿Qué pasa con México? Y yo lo enmarco. ¿Y por qué es importante la fecha del 2 de abril? Pues nosotros no tenemos impuestos a los productos que llegan de Estados Unidos porque tenemos un tratado comercial. Entonces, si nosotros no le ponemos impuestos a lo que llega de Estados Unidos, pues Estados Unidos tampoco le pondrá impuestos a lo que llega de México, porque es la reciprocidad. Entonces, por eso es tan importante que se haya aplazado hasta el 2 de abril, porque ya no solo es México, Canadá y China, que fue el anuncio que hizo hace unos días. O que Esto ya lo escuchamos, señora, pero solo para que vayamos entendiendo, claro que es importante el Plan México. ¿Cuánta gente va a querer entrarle si no hay condiciones? Solo pensemos un momento en la elección del Poder Judicial. Solo por un momento pensemos en la elección del Poder Judicial. Y si la vemos, bueno, ayer el Instituto Nacional Electoral dijo cuánto tiene que gastar cada persona, cuál es el tope en sus campañas. En relación con la votación, primero pregunto a las consejeras y los consejeros el sentido de su votación en relación con la propuesta en lo general del proyecto de acuerdo correspondiente. En primera instancia, preguntaré a quienes nos acompañan a la distancia. Consejero Arturo Castillo. A favor. Consejero Uquib Espadas. Consejero Uquib Espadas en lo general. ¿Se oye? No se escuchó, consejero. Espérenme. Ahí ya se oye. A ver, aquí se me oye. A favor, Espadas. Muchas gracias, consejero Espadas. Consejera Dania Rabel. A favor. Muchas gracias. Consejera Claudia Zavala. A favor. Muchas gracias. A quienes estén presentes, pregunto si están a favor de cómo viene el proyecto en lo general. ¿En contra?
Gracias. Ha sido aprobado el proyecto en lo general por 9 votos a favor y 1 voto en contra. Así que vamos a gastar, bueno, tienen que gastar ellos 220,000 pesos, es el tope. Más o menos 200,000 pesos tienen que invertirle. El problema no es ese, sino que ahora quien va a contar los votos no son los ciudadanos. La sesión de cómputos distritales tendrá una duración de 10 días naturales y lo harán cómputo en paralelo, cómputo solamente en grupo de trabajo. Porque como los ciudadanos no quieren participar y como no hay dinero para poder organizar de una forma adecuada la elección, lo va a contar el gobierno. Bueno, el INE, que es parte del gobierno. ¿Podemos confiar en eso? Yo digo que no. Pero bueno, esa es mi opinión, no sé ustedes. En una de esas sí. En una de esas sí. ¿Quién sabe en estos tiempos? Para ser muy honesto. Para terminar, y hablando de Donald Trump, acaba de sacar un tuit en donde dice, basados en los hechos que Rusia está pegándole a Ucrania en el territorio de batalla, considero hacer sanciones económicas en gran escala con tarifas y aranceles a Rusia hasta que termine, hasta que cese el fuego y se llegue a un acuerdo final entre Rusia y Ucrania. Es momento de que vayan a la mesa antes de que sea demasiado tarde. Ayer amenazó a Hamas con una lluvia de fuego y un apoyo brutal a Israel. Sobre advertencia no hay engaño. El diablo no engaña. Bueno, sí engaña un montón, pero este específico no. Ya para terminar, Francisco, o por lo menos una voz que dicen que es el Papa Francisco. Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la plaza. Los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen cuide. Gracias. Pobre hombre. La gran pregunta es, aún cuando salvara la vida, ¿tendrá la capacidad motora y tendrá la capacidad física de poder continuar en la guía de la religión católica o tendrá que renunciar? Yo sinceramente pensaría que estamos en el segundo escenario. Reporte de tráfico. Bueno, buenos días a todos los que nos siguen en Facebook. El lunes a las 8:30.